Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es momento de hablar de una de las grandes sensaciones de la Liga en 2026. Hoy es momento de hablar de Carlos Espí. Antes de nada, pediros si os gusta el vídeo, que le deis like, que lo compartáis y obviamente si podéis suscribiros me ayudaríais muchísimo. Una de las grandes sorpresas de 2026 está siendo, como comentaba, Carlos Espí, el delantero del Levante. Es una de las grandes sensaciones de lo que va de campeonato en estos 3 meses de 2026, de la mano de Luis Castro, que le ha dado esa regularidad que no había tenido en el primer comienzo, en el primer tramo de la temporada de la mano de Julián Calero. Lo está teniendo con el técnico portugués y está demostrando ser uno de los grandes arietes de la competición. Lleva 6 goles en los últimos 4 partidos, 7 en todo lo que va de 2026, y ya se ha sentado como titular, quitando el puesto incluso a un Etayón que había comenzado genial la temporada, pero que ahora obviamente ha bajado muchísimo su rendimiento. Entonces primero lo que vamos a hacer es conocer brevemente quién es Carlos Espí y luego poner en perspectiva lo que está haciendo el delantero de la cantera granota. Carlos Espí nació el 24 de julio de 2005, delantero centro, su pie preferido es el diestro, tiene un valor de mercado actualmente de 2,5 millones que subirá seguro, ha disputado 18 partidos en lo que va de temporada y ha anotado 9 tantos, 7 en Liga y 2 en Copa del Rey. Además de estos datos principales hay que conocer cuál es el tipo de juego y qué delantero tenemos enfrente cuando vemos a Carlos Espí. Se trata de un ariete alto, de 1,94, se podría decir que es un híbrido, ¿no? Yo considero que es un híbrido entre el delantero de toda la vida, ese delantero que remata balones, ladrillos, lavadoras, da igual lo que le eches, lo va a rematar, y aparte va muy bien de cabeza, porque hay que saber diferenciar lo que es ser alto y ser una amenaza aérea por tu altura, a ser una amenaza aérea no solo por tu altura, sino también por tu capacidad de encontrar el hueco y también de tener la capacidad de tener un martillo en la cabeza, que es lo que tiene Carlos Espí. Un futbolista que va muy bien por alto, es capaz de interceptar y de anticipar muy bien a los defensas en balones aéreos, de encontrar su hueco dentro del área, como hizo por ejemplo en el tanto frente al Rayo Vallecano, y dentro del área está demostrado ser un delantero letal. Porque no es solo remates de cabeza, sino que es un futbolista también que tiene gran zancada. En el último partido frente al Oviedo, uno de sus tantos es con una carrera a la espalda de la defensa. Es un futbolista que, como decía, es algo híbrido, ¿no? Un perfil, lo quería comparar con perfiles antiguos como puede ser Peter Crouch, como puede ser Luca Toni, como puede ser Fernando Llorente, pero es un futbolista un poquito más completo que ese tipo de jugadores, ¿no? Es un jugador que también puede abarcar mucho más campo con carrera, llegar a zonas que a lo mejor ese tipo de delanteros que ya ocupaban más la zona central puede llegar sin ningún tipo de problema. Y comparándolo con delanteros actuales, lo que más se me ocurre ahora mismo es dentro de la propia liga un perfil como puede ser Vedat Muriqi o como puede ser Ante Budimir, que ya vemos que están en el mejor momento de su trayectoria deportiva con una larga edad, porque al final ese tipo de delanteros suelen triunfar más cuanto más mayores son, porque adquieren ese tipo de experiencia para saber cuándo ir o no a un choque, cuándo ir o no a una disputa de balón, en qué momento y en qué posición colocarse dentro del área, manejar mucho mejor los timings. Y a mí lo que me sorprende de Carlos Espí en este inicio de 2026 es la madurez futbolística que está teniendo, un futbolista que el año pasado tuvo sus minutos en segunda división de la mano de Julián Calero y demostró con 6 goles ser un activo muy importante, muy valioso de cara en el banquillo, pero esta temporada no estaba teniendo minutos. Obviamente empezó muy bien Iván Romero la temporada, empezó de manera excelente Etayón la temporada, pero en este caso Iván Romero su rendimiento decreció y Etayón, a partir de que fue a la Copa África, parece que prácticamente ha desaparecido. Y ahí apareció la figura de Luis Castro, el técnico portugués ex del Dunkerque, que en este caso ha formado un poquito el Baby Levante, ¿no? Dándole oportunidades a Tadim, dándole oportunidades a Paco Cortés, y entre ellos también está Carlos Espí, que empezó poco a poco, saliendo desde banquillo hasta ahora conseguir la titularidad y asentarse como delantero centro titular de un Levante que busca la salvación, y con Carlos Espí parece que puede estar un poquito más cerca. Y hablamos de que Carlos Espí es una de las grandes revelaciones del campeonato, porque es que sus números son completamente bestiales en lo que va de 2026. Vamos a ver primero que Carlos Espí está entre los 8 máximos goleadores de las 5 grandes ligas en todo 2026. El máximo goleador, Harry Kane, con 12 tantos, seguramente el mejor delantero del mundo. Seguido de Denis Undav con 10, Vedat Muriqi cierra el podio con 9. Luego llegan Guirassy, Joao Pedro, Ante Budimir e Igor Thiago con 8 tantos. Y en la octava posición ahí aparece Carlos Espí con 7 goles. Es una auténtica barbaridad que un delantero de 20 años, y mucho más siendo de un equipo que se está jugando la permanencia como es el Levante, esté después de 3 meses de competición y con muchos menos minutos que estos futbolistas, esté entre los 8 máximos goleadores de las 5 grandes ligas en todo lo que va de 2026. Eso indica una voracidad de ofensiva brutal, un instinto
diferente al que puede tener el resto. Obviamente mantenerlo en el tiempo va a ser complicado, lo normal es que a lo mejor acabe, si quedan 11 jornadas, con 10 goles, que ya serían 3 más, que me parecería una barbaridad para su primera temporada de élite, y mucho más, como vamos a ver después, por los minutos que lleva jugados. Y claro, dentro de lo que es solo la Liga, es el tercer máximo goleador del campeonato español en lo que va de año. Solo le superan Vedat Murici y Ante Budimir, dos delanteros que, como antes mencionaba, son muy similares en el perfil a Carlos Espí. Carlos Espí está creciendo de la mano de Luis Castro, que le está dando esa oportunidad. Era un delantero que estaba jugando relativamente poco, porque al final Julián Calero confiaba mucho más en Iván Romero o en Eta Young. En cambio, el portugués lo vio entrenando, debió decir, este tío tiene ese algo diferente, ese gen diferente, competitivo, goleador, que nos puede aportar mucho. Y hombre, y un equipo que está luchando por el descenso, que tenga un delantero de 20 años, que lleve 6 goles en sus últimos 4 partidos, además en todos ellos el Levante ha puntuado y en 2 de ellos ha ganado. En este caso frente al Alavés con doblete, en los 2 goles en el último minuto de Carlos Espí, y también frente al Oviedo, donde ha vuelto a marcar otro doblete. Es un futbolista que en la Liga se mueve como pez en el agua. Al final, este tipo de delanteros parece que en el campeonato español están cuajando muy bien, como puede ser Murici, como puede ser Ante Budimir. También otro ejemplo puede ser Borja Iglesias, aunque no sea tan un perfil rematador, sino que es un perfil más jugón, ¿no?, dentro de este tipo de delanteros. Pero parece que el delantero grande, grandote, de ocupar mucho espacio con el cuerpo dentro del área, de bajar balones que le vengan aéreos, de peinarlas. Parece que ese tipo de delantero, que a mí me encanta, por ejemplo, está volviendo un poquito, y Carlos Espí es uno de esos grandes proyectos que tenemos en el fútbol español, de delantero corpulento, delantero alto, delantero que va muy bien por arriba y de delantero que entiende muy bien las situaciones aéreas, sobre todo dentro del área. Y lo que más me está sorprendiendo de Carlos Espí es la capacidad que está teniendo para anotar muchos goles en muy pocos minutos. Lleva poco más de 500 minutos en el campeonato, en lo que va de temporada, que es bastante poco para un delantero centro en este caso, y sus números es que realmente asustan. A nivel de goles por minuto no hay nadie que se le equipare, porque nadie marca más en menos tiempo que Carlos Espí. El quinto es Vedat Murici con un gol cada 129 minutos, luego Rafinha con 118 minutos, Lewandowski con uno cada 108, Kylian Mbappé, el máximo goleador, con un tanto cada 89 minutos, y lidera la tabla de goleadores por minuto Carlos Espí con un tanto cada 80 minutos. Otro registro que muestra lo que es Carlos Espí, un delantero ahora mismo letal, seguramente el más en forma del campeonato español, con Vedat Murici o Ante Budimir, pero a nivel sobre todo español no hay ninguno que se le equipare. Me sorprende mucho que en este caso David Gordon no haya apostado por él para la convocatoria de la Sub-21, donde creo que a España le falta ese perfil de delantero, porque sí que tiene a Gonzalo García, que es buen rematador, tiene a Iker Bravo, que sí que es un futbolista que va muy bien de cara, que entiende muy bien el fútbol, pero no le falta ese tipo de delantero grandote, ese tipo de delantero que te puede ayudar ya no solo desde el inicio, sino a lo mejor en esos 15 últimos minutos. Un perfil que todos los equipos necesitan. Mítico partido que vas perdiendo 1-0 o empatando 1-1 y necesitas ese último gol, ya sea para conseguir un empate o conseguir una victoria. Tener una referencia ofensiva como Carlos Espí es clave, porque sabes que la defensa va a estar mucho más alerta, sabes que va a tener 1 o 2 jugadores encima. Eso puede también abrir mucho espacio a jugadores que pueden llegar desde segunda línea a la frontal del área o incluso al propio área. Y me parece raro que en este caso David Gordon no apueste por él, pero tengo clarísimo que seguramente de cara al europeo pueda ser uno de los jugadores principales de la próxima temporada. Y también hay que ver lo que pasa con su futuro en el Levante. Tendría que ver cuál es su cláusula de rescisión. Sé que ha renovado hace poco hasta 2028-2029, no recuerdo ahora muy bien, pero es un futbolista que va a ser muy apetecible, sobre todo si se consuma el descenso del Levante, que ahora mismo está a 3 puntos de la salvación. Creo que Levante es uno de los equipos que puede conseguir la salvación porque está haciendo un buen fútbol. Los resultados, aunque está consiguiendo buenos resultados porque lleva 8 de los últimos 12 puntos, está siendo injusto el fútbol con el Levante, está haciendo mejores partidos de los puntos que lleva. Con Luis Castro ha encontrado esa regularidad, ha encontrado ese fútbol vistoso, ese fútbol bonito, llamativo, que también además te permite sumar muchos más puntos. Y yo, ojalá, desde aquí lo digo, se salve el Levante, porque es uno de los proyectos que sí que tienen problemas económicos, que tienen que vender muchos futbolistas año sí, año también, pero es un equipo que sobre todo a nivel cantera es una de las mejores canteras del fútbol español, sin ningún tipo de duda. Sobre todo ya vemos en los laterales derechos han salido futbolistas como Marc Pubil, han salido futbolistas como Andrés García, Buba Sangaré, que ahora está en el Elche. Tiene futbolistas jóvenes como puede ser Carlos Álvarez, como puede ser ahora Iker los ha cedido por el Betis. Futbolistas como Tadín, futbolistas como Paco Cortés, que a mí es un jugador que me encanta, y luego todos ellos rodeando a un Carlos Espí que de cara a la próxima temporada va a ser uno de los grandes nombres propios para ver cuál es su progresión. Hay que tener paciencia, no creo que la próxima temporada
Carlos marque 25 goles, ni mucho menos, pero es un futbolista a tener muy en cuenta. Incluso un perfil de jugador que en un futuro podría llegar a un gran equipo de Europa, ya sea como titular o ya sea como complemento al delantero titular. Un futbolista de ese estilo, como puede ser, no obviamente comparándolo con Haaland, pero ese estilo de futbolista, no un futbolista rematador que puede estar mucho tiempo en área. Yo lo que espero es que tampoco caiga en la condescendencia de decir, vale, yo soy un rematador y no quiero sumar nada más a mi juego. Yo creo que él va a sumar mucho más a su juego, por lo que sé y he podido conocer. Es un chaval muy currante, un chaval muy trabajador, con los pies en el suelo, sabe que está en un momento de forma extraordinario, pero que su tesis es trabajar, trabajar y trabajar, de ahí no va a salir, y creo que es un futbolista muy importante para los próximos años, ya no solo del Levante, ya no solo de la Primera División Española, sino también, que luego hablaré de la futura selección española en los próximos años de la mano de Luis de la Fuente. Porque ahora mismo en 2026 no es que haya alguno o algún delantero que se le acerque, no. Es que en términos de delanteros, o en términos de goleadores más bien, sub-21, en las 5 grandes ligas de 2026 no hay nadie que se equipare a Carlos Espí. ¿Por qué? Porque los 5 máximos goles de las 5 grandes ligas en 2026 sub-21 son en el quinto y cuarto puesto Said El Male y Krupi con 4 tantos, Pío Expósito en el podio con 5 tantos, el futbolista del Inter. Segundo, Lamine Yamal con 7 y empatado en el primer puesto, en este caso lo pongo primero porque lo ha hecho en menos minutos, Carlos Espí con 7 tantos. Muchas veces se nos llena la boca, obviamente, de futbolistas sub-21 jóvenes que están empezando a despuntar en el panorama europeo, es completamente normal, pero parece que tenemos la fortuna de tener un delantero que no creo que vaya a ser generacional ni mucho menos, pero que se puede convertir en un gran delantero en un futuro si se le dan si sigue con este trabajo, si sigue con esta progresión y sobre todo si se le rodea de buenos futbolistas. Yo me imagino ya en un par de años a Carlos Espí en una posible selección española, franqueado por Lamine Yamal poniéndole centros, que es el que mejor pie tiene en el mundo, Pedri por detrás o Nico Williams, y es que se me cae la baba. Sería ese tipo de delantero que a lo mejor haría falta a la selección española, que creo que no ha podido encontrar aún en los últimos años. Sí que lo ha encontrado un poquito de la mano de Oyarzabal siendo como ese falso 9, pero le ha costado mucho, ¿no? Al final Morata no termina de cuajar, y yo creo que no va a volver a la selección. Samu también le está costando mucho, es un delantero muy corpulento, muy potente, pero que le falta a lo mejor un pelín de inteligencia táctica en el fútbol, un pelín de saber asociarse con los compañeros, de que le cuesta un poquito eso, ¿no? Que es un futbolista que vive tanto de su físico que yo creo que se ha olvidado a lo mejor de esa parte, pero que bueno, también va a ser un jugador súper importante para la selección. Y luego siempre está esa terna del tercer 9, que ahora lo está ocupando Borja Iglesias, que a mí es un jugador que me encanta y se adapta muy bien a lo que es la selección española. Pero claro, ya Borja tiene unos 32, 33 años y en breves va a experimentar un bajón en su rendimiento, es completamente normal. Y ahí es donde puede entrar Carlos Espí en un futuro. Obviamente no creo que la próxima temporada ni esta vaya a estar en la selección española, pero bueno, hay que ver la progresión que puede tener el delantero, porque es uno de los grandes perfiles que puede manejar Luis de la Fuente o el futuro seleccionador para esa posición de tercero o segundo delantero, y quién sabe también si ocupar la posición de delantero centro titular de la selección. Es un poco el perfil a lo que podía ser en el Mundial 2010, que estaban David Villa, que ocupaba un poquito la zona de perfil de sector izquierdo, Fernando Torres, y luego también ese Fernando Llorente, ¿no? Ese tipo de jugador que a lo mejor no es principal ni mucho menos, y a lo mejor no lo utilizas en todos los partidos, sino que en un determinado momento, como en este caso fue en 2010, Fernando Llorente contra Portugal, pues a Carlos Espí lo puedes poner en unos cuartos de final que se te estén atragantando el resultado, contra un tipo de defensa físico que él pueda sujetar mucho más, que él pueda dar ese forcejeo, esa lucha contra ese tipo de centrales que también permite un poquito que puedan brillar un poco los de detrás, que desgaste al defensor, que desgaste al central y que pueda ocupar esa posición central para siempre generar esa duda, ese peligro de que, hombre, hay un jugador aquí que va muy bien de cabeza, que no es que solo sea alto, como comentaba, que va muy bien de cabeza y nos la puede liar en cualquier momento. Pasó con Fernando Llorente en 2010 y podría pasar perfectamente con Carlos Espí en un futuro. Obviamente hay que ser comedidos, hay que tener calma, es un jugador que aún está por hacer, es su primera temporada en la élite, ya sabemos que hay muchos futbolistas que comienzan muy bien y luego se apagan por muchas cosas. También es clave ver cuál va a ser su siguiente paso, porque pasa por ejemplo con el caso de Marc Guiu, un delantero muy joven, que debuta con el Barça, debuta con el pie derecho, marcando su primer gol en su primer partido, en este caso tomó una decisión errónea en su trayectoria, que es salir al Chelsea, y parece que su carrera está no dinamitada porque es un chico muy joven y puede salir y explotar en cualquier equipo, pero que no tiene regularidad. Y 2 años de temporada, 2 temporadas sin ningún tipo de regularidad
eso decrece muchísimo ya no solo tu rendimiento, sino también tu potencial. En este caso, Carlos Espí, yo creo y espero o que continúe en el Levante o que encuentre un equipo en primera división, porque creo que es un futbolista que a lo mejor en segunda ya se le hace un poquito pequeña viendo este rendimiento que puede tener. Llega a un equipo en primera división en el que pueda tener muchos minutos, pues por ejemplo se me ocurre el Celta, que es un equipo que rota mucho, un perfil de equipo como puede ser, no Osasuna porque tiene ahí a Ante Budimir, pero ese tipo de equipo que estén entre el 12º, el 8º, como por ejemplo, mira, la Real Sociedad es un equipo que también se me ocurre, porque Mikel Oyarzabal podría ocupar a lo mejor una posición más de segunda punta y Carlos Espí de delantero centro. Claro, es una posición que la Real necesitaría reforzar de cara a la próxima temporada. Ese tipo de equipos que estén peleando a lo mejor por entrar en Europa o que estén en media tabla con posibles aspiraciones a Europa, creo que Carlos Espí en este caso, si desciende con el Levante, les vendría como anillo al dedo a cualquier de esos equipos. En conclusión, con Carlos Espí estamos ante un delantero que tiene un potencial muy alto, que es uno de los futbolistas que más tenemos que cuidar a lo mejor en el entorno del fútbol español, porque es un jugador que para mí tiene potencial, visto lo visto de selección absoluta. Hay que ser comedido, hay que tener calma, primero tiene que pasar el primer tramo que seguramente será la sub-21, él aún no ha debutado con ella, sino que solo estuvo con la sub-20, que tenga minutos en primera división, que tenga minutos ya sea con Levante u otro equipo de cara a la próxima temporada, que se siente importante, que se sienta arropado por el resto del equipo, porque es un perfil de delantero que escasea, pero cada vez es más importante. Cada vez los equipos utilizan ese perfil de delantero más rematador, mucho más alto, grandote, como mencionaba, pero que también además te puede ir al espacio, te puede jugar bien de cara, te puede obviamente ser inteligente en ciertas circunstancias. Es un delantero muy completo, es un delantero que aún tiene una barbaridad de techo para crecer. Es un futbolista que tiene un techo muy alto, puede aprender muchísimo, ya sea de otros jugadores, ya sea de ciertos entrenadores, como está aprendiendo, por ejemplo, con Luis Castro, que está siendo una figura importante, casi una figura paternal, diría yo, desde fuera, para su rendimiento. Y tiene que, obviamente, tener calma. Yo, por lo que sé, y conozco a su agencia, por ejemplo, de representación, sé que es una agencia muy buena, una agencia que le va a cuidar mucho, que va a estar muy pendiente de él, que va a estar muy pendiente de su desarrollo, de su progresión, y tampoco se van a precipitar en dar un salto que a lo mejor no debe, en este caso Carlos Espí. Es un delantero que a mí me encanta mucho, que tendría muchísimo tirón, por ejemplo, en la Premier League, por ese perfil de ariete rematador puro, que allí gusta muchísimo en Inglaterra, la verdad, pero creo que aún me gustaría más seguir viéndolo en España. Creo que también el foco siempre se desvía un poco si está fuera de España y me gustaría que siguiera en el fútbol español Carlos Espí, como mencionaba anteriormente, en un equipo como el Celta, como la Real Sociedad, como puede ser un Osasuna en un futuro de cara a una posible salida o retirada de Ante Budimir, que parece lejana porque es un fenómeno el croata. Y en definitiva, Carlos Espí es uno de los grandes proyectos que tiene España como delanteros centros, seguramente uno de los menos sonados en los últimos años. Al final siempre ves mucho más por delanteros del Barça, del Madrid, Atlético de Madrid, pero Carlos Espí, en el momento que tuvo la oportunidad en segunda división, cumplió. En el momento que tuvo la oportunidad en primera división, cumplió. Y en el momento que Luis Castro le dio la responsabilidad de ser el delantero centro titular de un equipo que se está jugando el descenso, no es que esté cumpliendo, es que está superando todo tipo de expectativas. Entonces, hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como comenté anteriormente, si podéis dejar vuestro like, compartirlo y suscribiros, me ayudaríais muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.